Atención. Lo que acaba de ocurrir en el cielo ruso ha dejado a la comunidad internacional en estado de shock. Ucrania ha derribado un avión militar dentro del territorio de Rusia, pero lo que ha salido a la luz es aún más alarmante. A bordo de la aeronave se encontraban tropas norcoreanas, algo que nadie esperaba y que podría cambiar el rumbo del conflicto. Los informes preliminares indican que la aeronave fue alcanzada en pleno vuelo cuando se dirigía hacia una base militar rusa en la región fronteriza. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacían soldados norcoreanos en suelo ruso? ¿Se trata de una cooperación secreta entre Moscú y Pyongyang? ¿Estamos viendo el primer indicio de que Corea del Norte podría involucrarse activamente en la guerra? El Kremlin aún no ha emitido un comunicado oficial, pero el silencio de Moscú solo refuerza las sospechas. Putin enfrenta ahora un dilema sin precedentes: reconocer que tropas extranjeras estaban en su territorio o intentar ocultar esta información para evitar una crisis diplomática aún mayor. Mientras tanto, la respuesta de Ucrania ha sido clara: cualquier objetivo que represente una amenaza será eliminado. Esto demuestra que Kiev no solo está intensificando su estrategia militar, sino que también ha desarrollado capacidades que le permiten alcanzar objetivos en el espacio aéreo ruso con una precisión sorprendente. ¿Cómo responderá Rusia ante este ataque? ¿Intentará tomar represalias inmediatas o tratará de minimizar el impacto para evitar revelar que ha estado recibiendo apoyo militar de Corea del Norte? Y lo más importante, ¿este incidente podría desencadenar una escalada aún mayor en el conflicto? Este ataque podría cambiar la guerra para siempre. Quédate hasta el final porque te contaremos todos los detalles y las repercusiones que este hecho traerá en los próximos días. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a Alerta Conflicto para estar informado en tiempo real sobre los eventos más críticos de esta guerra. Es gratis y nos ayuda a seguir investigando y trayendo información clave para ti. Las alarmas sonaron en Rusia cuando un avión militar fue detectado cayendo en llamas sobre la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. No se trató de un accidente ni de un error de navegación, sino de un ataque quirúrgico y planeado al detalle. Ucrania, con un arsenal más sofisticado de lo que muchos creían, logró derribar la aeronave con precisión milimétrica, enviando un mensaje contundente al Kremlin: ningún objetivo está a salvo. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo lo lograron? Durante meses, los expertos han debatido sobre la evolución del armamento ucraniano, y este ataque podría haber confirmado una de las teorías más temidas por Moscú: Kiev ya cuenta con sistemas de defensa capaces de derribar aviones dentro del propio territorio ruso. Las fuentes indican que el derribo fue llevado a cabo con un sistema de defensa aérea móvil, posiblemente el Patriot estadounidense o una variante modernizada de misiles antiaéreos de fabricación soviética que Ucrania ha optimizado con tecnología occidental. Lo más impresionante es que este ataque se llevó a cabo sin que las defensas rusas pudieran reaccionar. Los restos del avión esparcidos en la zona del impacto revelaron algo aún más inquietante. Entre los documentos hallados se encontraron identificaciones de soldados norcoreanos. Esto desató una tormenta de especulaciones. ¿Estaba Rusia transportando combatientes de Corea del Norte para reforzar su línea de combate? ¿Se trata de una alianza secreta que finalmente ha salido a la luz? Hasta el momento, ni Moscú ni Pyongyang han confirmado ni desmentido esta información, lo que solo aumenta la incertidumbre. Sin embargo, la posibilidad de que Putin esté recurriendo a tropas norcoreanas podría significar que Rusia está enfrentando una escasez crítica de soldados, algo que la inteligencia occidental ha venido sugiriendo desde hace meses. Este evento no solo expone la vulnerabilidad del Kremlin, sino que abre una puerta peligrosa en el conflicto. Si Corea del Norte está enviando tropas para apoyar a Rusia, ¿estamos ante un escenario donde nuevos actores podrían entrar a la guerra? Y esto nos lleva a la siguiente gran cuestión: si Ucrania logró abatir esta aeronave con tal precisión, ¿qué otras operaciones podría estar preparando? No te vayas, porque en la próxima sección vamos a analizar las repercusiones de este ataque y cómo podría alterar por completo la estrategia militar de Putin. Si esta información te parece impactante, déjanos tu like y suscríbete a Alerta Conflicto para que YouTube te recomiende más noticias clave como esta. Sigamos con el análisis. El derribo del avión militar ruso no solo expuso una vulnerabilidad en la defensa aérea del Kremlin, sino que también destapó un posible escándalo internacional de enormes proporciones. ¿Por qué soldados norcoreanos estaban a bordo de una aeronave militar rusa? Esta revelación, de ser confirmada, podría cambiar drásticamente el curso del conflicto. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha buscado aliados para mantener su ofensiva en Ucrania. Pero si Putin ha recurrido a Corea del Norte para obtener refuerzos militares, esto revelaría una preocupante realidad: su ejército está en crisis. A lo largo del último año, Moscú ha enfrentado una sangría de tropas en el frente, con informes que sugieren cientos de miles de bajas y una creciente falta de soldados experimentados. ¿Es posible que Rusia haya llegado al punto de necesitar tropas extranjeras para sostener la guerra?
Las imágenes filtradas de los restos del avión muestran documentos con nombres en coreano, lo que reforzó la sospecha de que Pyongyang está involucrado. Si esto se confirma, la implicación sería enorme. Corea del Norte ha mantenido durante décadas una política de aislamiento extremo, pero si realmente ha enviado tropas a Rusia, estaríamos presenciando una peligrosa expansión del conflicto. Las posibles motivaciones de Kim Jong-un son claras. Refuerzos militares. Pyongyang podría estar proporcionando soldados a Rusia a cambio de armas avanzadas o tecnología nuclear. Un nuevo campo de entrenamiento. La guerra en Ucrania podría ser utilizada por Corea del Norte como un terreno para probar sus tropas en combate real, algo que no han tenido en décadas. Un mensaje a Occidente. La alianza entre Rusia y Corea del Norte enviaría un mensaje desafiante a Estados Unidos y sus aliados, demostrando que los enemigos de Occidente están dispuestos a unir fuerzas. Pero esta situación plantea un dilema explosivo para la comunidad internacional. Si soldados norcoreanos están luchando en territorio ucraniano, Estados Unidos y sus aliados podrían endurecer aún más sus sanciones contra Moscú y Pyongyang. Además, esto podría justificar el envío de más armamento avanzado a Kiev, lo que escalaría aún más el conflicto. Por otro lado, el Kremlin se encuentra en una posición incómoda. Si confirma la presencia de tropas norcoreanas, quedaría en evidencia su desesperación por mantener la guerra. Pero si lo niega, será imposible ocultar las pruebas que ya están circulando en redes y medios de comunicación internacionales. ¿Cuál será la respuesta de Putin? ¿Intentará minimizar el incidente y acusar a Occidente de desinformación? ¿O asumirá una postura desafiante, defendiendo su alianza con Pyongyang como una respuesta legítima a la intervención de la OTAN en Ucrania? Las opciones de Moscú son limitadas, y cualquier decisión que tome podría tener consecuencias inesperadas. El Kremlin está contra las cuerdas. Con el derribo del avión y la posible presencia de tropas norcoreanas en el conflicto, Putin enfrenta una crisis que no puede ignorar. La pregunta ahora es, ¿cómo responderá Moscú? Históricamente, Rusia nunca ha dejado un ataque sin represalia. Y en este caso, no se trata solo de un golpe militar, sino de un daño directo a su imagen y credibilidad internacional. Un avión militar derribado dentro de su propio territorio y con soldados extranjeros a bordo es un desastre político que debilita la percepción de su poderío. Pero más allá de las declaraciones oficiales, los informes de inteligencia sugieren que Putin ya está preparando una respuesta contundente. ¿Qué opciones tiene Rusia sobre la mesa? Escalar los bombardeos sobre Ucrania. Moscú podría ordenar una oleada masiva de ataques contra infraestructuras clave ucranianas, tratando de golpear con fuerza para recuperar la iniciativa. Se espera un incremento en el uso de misiles hipersónicos y drones suicidas contra Kiev y otras ciudades estratégicas. Un ataque directo contra las bases de lanzamiento ucranianas. Si Rusia logra identificar desde dónde se lanzó el ataque que derribó su avión, es probable que intente una represalia quirúrgica. Sin embargo, esto implicaría un desafío mayor. La defensa aérea ucraniana ha demostrado ser más fuerte de lo que el Kremlin esperaba. Aumentar la presión sobre los aliados de Ucrania. Amenazas a Occidente. Moscú podría intensificar su retórica contra Estados Unidos y la OTAN, advirtiendo sobre una posible escalada del conflicto. Presión a Corea del Norte. Si la presencia de tropas norcoreanas es real, Putin podría buscar un acuerdo con Pyongyang para evitar más filtraciones y controlar el daño mediático. Pero aquí es donde la situación se complica aún más. Ucrania no piensa quedarse de brazos cruzados. El ataque al avión no fue un simple golpe aislado. Todo indica que Kiev está ejecutando una estrategia más amplia para debilitar a Rusia desde dentro. ¿Qué podría hacer Ucrania en los próximos días? Más ataques dentro de Rusia. Este golpe demuestra que Ucrania tiene la capacidad de atacar en territorio ruso. Podríamos ver nuevas incursiones contra bases militares, depósitos de municiones e infraestructuras clave. Aprovechar el escándalo de Corea del Norte. Si la participación de soldados norcoreanos se confirma, Ucrania usará esta información para presionar a la comunidad internacional. Más sanciones contra Rusia y Corea del Norte podrían ser aprobadas en respuesta a esta revelación. Forzar una crisis interna en el Kremlin. Putin se enfrenta a un dilema: admitir la debilidad de su ejército o seguir negando lo evidente. Ucrania y sus aliados podrían intensificar campañas de desinformación y ciberataques para sembrar más caos dentro de Rusia. Lo que está claro es que este conflicto está entrando en una nueva fase. La guerra ya no se libra solo en el campo de batalla, sino también en la arena política y mediática. Putin está atrapado en una trampa de la que podría no salir ileso. Y la gran pregunta sigue en el aire: ¿cómo responderá realmente Rusia? ¿Estamos al borde de una escalada sin precedentes? Si quieres estar al tanto de lo que está por venir, suscríbete ahora a Alerta Conflicto. No te pierdas ninguna actualización de este tenso enfrentamiento. El derribo del avión militar ruso con supuestas tropas norcoreanas a bordo no es solo un golpe para el Kremlin.
Este incidente ha sacudido los cimientos de la geopolítica mundial. Las reacciones no han tardado en llegar. Estados Unidos, la OTAN, China y Corea del Norte han tomado posiciones ante lo ocurrido, y el mundo observa con preocupación lo que podría desencadenarse. Washington y sus aliados europeos han visto en este episodio una oportunidad. Ucrania ha demostrado que Rusia es vulnerable en su propio territorio, y esto refuerza el argumento de que seguir enviando armas y apoyo logístico a Kiev es la clave para debilitar a Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos ha declarado: este incidente confirma que la agresión rusa no es sostenible. Continuaremos apoyando a Ucrania en su defensa legítima contra la invasión ilegal de Moscú. Además, fuentes cercanas a la OTAN han revelado que se están evaluando nuevas sanciones contra Rusia y posibles represalias diplomáticas contra Corea del Norte, en caso de confirmarse su participación en el conflicto. Pero aquí viene el punto clave. El Pentágono está analizando aumentar la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania. Si esto ocurre, el Kremlin podría enfrentarse a una amenaza aún mayor dentro de su propio territorio. Las líneas rojas están empezando a desdibujarse, y el riesgo de una escalada es real. Atención. Si crees que el conflicto está llegando a un punto sin retorno, suscríbete a Alerta Conflicto para seguir minuto a minuto los últimos acontecimientos. El gobierno chino ha mantenido una posición de neutralidad estratégica, pero lo ocurrido pone a Beijing en una situación incómoda. Por un lado, China no puede permitirse un debilitamiento total de Rusia, ya que Moscú sigue siendo un aliado clave en su lucha contra la hegemonía occidental. Pero por otro lado, asociarse demasiado con Putin podría dañar su relación con Europa, que es uno de sus mayores socios comerciales. Declaraciones desde Pekín. Seguimos llamando al diálogo y la desescalada. La crisis en Europa debe resolverse por medios pacíficos. Sin embargo, analistas internacionales advierten que China podría aprovechar la crisis para fortalecer su control sobre Rusia. El Kremlin, debilitado, podría volverse aún más dependiente de Beijing, tanto en términos de comercio como de apoyo diplomático. Putin está perdiendo poder, y Xi Jinping podría estar preparando su jugada. ¿Qué hará Kim Jong-un? Si la presencia de tropas norcoreanas en el avión derribado se confirma, esto significaría que Corea del Norte ha cruzado una línea peligrosa. El régimen de Kim Jong-un ha emitido un comunicado de emergencia. Las fuerzas de la República Popular Democrática de Corea no han participado en ninguna operación militar en Europa. Esta es una fabricación occidental. Pero las pruebas parecen decir otra cosa. Se han filtrado imágenes de documentos de identidad encontrados en los restos del avión, con nombres escritos en coreano. Si se confirma esta conexión, Kim Jong-un podría enfrentar sanciones más severas y una presión internacional sin precedentes. Además, esta revelación podría tener consecuencias dentro del mismo ejército ruso. ¿Hasta qué punto el Kremlin está confiando en combatientes extranjeros? ¿Es esta una señal de que Putin ya no tiene suficientes soldados rusos para sostener la guerra? La tensión se respira en el ambiente. El mundo ha entrado en una nueva fase del conflicto, y la incertidumbre es total. Lo que queda claro es que este no es un incidente aislado. Este ataque puede cambiar el rumbo de la guerra, sacudir las alianzas globales y redefinir el tablero de poder mundial. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuál será la respuesta final de Putin? ¿Rusia contraatacará con toda su fuerza? ¿Estamos al borde de una guerra aún más grande? No te pierdas lo que viene a continuación. Si esta información te está impactando, deja tu like y suscríbete a Alerta Conflicto. La situación está a punto de estallar. Las repercusiones del ataque ucraniano con tropas norcoreanas en territorio ruso son más profundas de lo que muchos podrían haber anticipado. Este incidente ha dado un giro radical al conflicto, y ahora la pregunta es, ¿qué viene después? La destrucción de uno de los aviones clave de la aviación rusa no solo es una derrota material, sino que representa un golpe psicológico para las Fuerzas Armadas de Putin. En los círculos de poder de Moscú, este ataque puede marcar el inicio de una pérdida de control, tanto en términos de operaciones aéreas como en el frente de batalla. La supremacía aérea rusa, que fue un pilar de su estrategia, está siendo seriamente desafiada. Rusia tendrá que replantearse su enfoque en cuanto a defensa aérea y estrategia militar en el futuro cercano. Si el país no puede defender su propio espacio aéreo, las fuerzas ucranianas podrían comenzar a penetrar aún más profundamente en territorio ruso, poniendo en jaque no solo las bases militares, sino también importantes infraestructuras económicas y políticas. Los expertos militares señalan que la falta de respuesta inmediata de Rusia podría abrir la puerta a más ofensivas ucranianas en el futuro. La pregunta es, ¿cómo responderá Moscú a esta humillación? Una posible respuesta podría ser un aumento en los ataques cibernéticos y desinformación para contrarrestar la imagen de vulnerabilidad que ha emergido. Rusia podría intensificar sus esfuerzos para desestabilizar el panorama mundial,
aprovechando las grietas que se están abriendo en la unidad de los países occidentales. Pero lo que queda claro es que las capacidades militares de Rusia están siendo sometidas a una prueba difícil. El Kremlin ya no puede ocultar sus debilidades, y si la guerra se prolonga, el costo será aún mayor. Este golpe ha causado una reacción política dentro de Rusia que va más allá de la esfera militar. Putin se enfrenta a un creciente descontento entre sus propios aliados. Los políticos rusos que inicialmente apoyaron la invasión de Ucrania empiezan a preguntarse si el costo está valiendo la pena. La oposición interna ya había comenzado a desafiar a Putin antes de este ataque, pero este nuevo fracaso podría darles la plataforma que necesitan para debilitar aún más su liderazgo. Las divisiones en la élite rusa podrían profundizarse, ya que algunos grupos pueden empezar a cuestionar si la guerra con Ucrania es sostenible o si es el momento de buscar una salida negociada. Pero aquí surge otra pregunta crucial. Si Putin pierde el control dentro de su círculo más cercano, podría haber una tentativa de destitución o incluso un golpe de Estado. Si este tema te interesa, no olvides suscribirte a Alerta Conflicto para más análisis sobre lo que realmente está ocurriendo en el Kremlin. Por otro lado, este ataque representa un punto de inflexión para Ucrania. El éxito de la operación fortalece la moral del ejército ucraniano y les brinda un nuevo impulso en la guerra psicológica. La capacidad de Ucrania para atacar objetivos estratégicos dentro de Rusia demuestra que su ejército es más competente y adaptado que nunca. El apoyo occidental, en particular el de Estados Unidos y la OTAN, probablemente se intensifique después de este golpe, con más armas avanzadas y apoyo logístico en camino. Este tipo de ataque no solo valida la estrategia de Ucrania, sino que también envía un mensaje claro a los aliados de Moscú. La situación está cambiando. Sin embargo, la presión sobre Ucrania también aumentará. Rusia no va a quedarse de brazos cruzados. Se espera que en los próximos días haya una escalada a los combates, con Rusia tratando de recuperar terreno y mostrar que no ha sido derrotada. ¿Hasta qué punto Ucrania podrá mantener su ofensiva? Este ataque podría ser solo el principio de una nueva fase de la guerra. Lo que está claro es que este golpe abre la puerta a una guerra aún más larga y peligrosa. La participación de Corea del Norte y otros actores internacionales podría complicar aún más la situación. La probabilidad de que se produzcan más ataques de represalia por parte de Rusia es alta, y con ello, el riesgo de que la guerra se expanda a nuevos frentes. ¿Qué pasará si otras naciones, como China o Irán, se ven involucradas en el conflicto? Si esto ocurre, las tensiones globales podrían escalar de manera impredecible. ¿Estamos a las puertas de una guerra mundial más grande? La situación en Europa del Este no ha hecho más que complicarse, y las consecuencias de lo sucedido aún no han terminado de desvelarse. Tras este ataque devastador, el futuro del conflicto entre Ucrania y Rusia se vuelve más incierto que nunca. El golpe a la aviación rusa ha marcado un hito en la guerra, pero, ¿qué sigue ahora? ¿Estamos ante una posible escalada del conflicto o existe una oportunidad para una salida pacífica? En los círculos internacionales, las negociaciones de paz comienzan a tomar fuerza, pero la confianza entre ambas naciones es casi inexistente. Ucrania, tras el éxito de este ataque, podría verse más motivada que nunca a continuar luchando hasta que Rusia se vea forzada a negociar, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es esta una guerra que realmente se puede ganar, o Rusia tiene los recursos suficientes para prolongarla por años? Es posible que las grandes potencias internacionales, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, empiecen a jugar un papel clave, no solo como mediadores, sino también como actores directos. Si Rusia comienza a ver una mayor presión externa, podría haber movimientos hacia una negociación. Pero, ¿cuánto tiempo pueden resistir ambas naciones sin caer en una mayor confrontación? La historia nos ha enseñado que las guerras prolongadas tienden a tener consecuencias devastadoras, no solo para los países involucrados, sino para el mundo entero. El riesgo de una confrontación directa entre grandes potencias está latente. ¿Podría ser este el principio de una guerra aún mayor? La posibilidad de que las tensiones se trasladen a otros frentes sigue siendo alta, y el impacto de esta escalada podría ser que este conflicto se convierta en el foco principal de la política internacional. Putin sigue siendo un factor decisivo en este conflicto. ¿Cómo reaccionará el presidente ruso a este golpe devastador a su aviación? Su próximo movimiento será clave, y podría optar por represalias más brutales, lo que sumaría aún más sufrimiento a la población. Algunos analistas sugieren que podría aumentar los ataques a civiles ucranianos o incluso lanzar un nuevo frente en otro territorio para distraer la atención del mundo. Sin embargo, el ataque a la aviación rusa también podría debilitar aún más su poder de disuasión. Si no actúa con rapidez y eficacia, Putin podría perder aún más apoyo dentro de su propio país. Con la popularidad de la guerra decayendo, podría enfrentarse a una presión interna difícil de manejar. La creciente resistencia de su propio pueblo y la desconfianza entre sus aliados podrían llevarlo a tomar decisiones aún más desesperadas.
Estados Unidos y sus aliados en la OTAN continúan presionando por una solución pacífica, pero también están comprometidos en mantener su apoyo a Ucrania. Las sanciones económicas a Rusia y el suministro de armas avanzadas a Ucrania seguirán siendo factores clave en esta fase del conflicto. Los norcoreanos, que ya se han visto involucrados en este ataque, podrían convertirse en aliados estratégicos para Ucrania, proporcionando soporte militar o incluso armamento de última tecnología que podría cambiar la balanza de poder. Pero, ¿qué pasará si este apoyo extranjero se intensifica aún más? El riesgo de una intervención directa de naciones extranjeras podría hacer que este conflicto se convierta en una guerra de proporciones globales. Si estás siguiendo de cerca los detalles de este conflicto y quieres estar al tanto de lo que vendrá, no olvides suscribirte a Alerta Conflicto para obtener las últimas actualizaciones y análisis. Por otro lado, la resiliencia ucraniana se encuentra en su punto máximo. Si logran mantener este impulso y continuar con sus ofensivas, podrían llevar la guerra a un nivel que Rusia ya no pueda soportar. El gobierno ucraniano ha mostrado una gran capacidad para adaptarse y golpear donde más duele, y con el apoyo internacional, las perspectivas para una victoria de Ucrania en este conflicto, aunque inciertas, siguen siendo posibles. Pero la pregunta final es, ¿a qué costo? Ucrania está lidiando con enormes pérdidas humanas y materiales, y si la guerra se alarga, la destrucción podría ser irreversible. La reconstrucción de la nación sería un desafío monumental. ¿Estará el pueblo ucraniano preparado para soportar la devastación a largo plazo? El mundo entero sigue observando este conflicto con atención. Las decisiones tomadas en los próximos días y semanas podrían cambiar para siempre el mapa geopolítico de Europa. Lo que parecía una guerra localizada en una región, ahora involucra a potencias globales, y las consecuencias podrían ir mucho más allá de la política internacional. ¿Cómo terminará este conflicto? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que las decisiones que tomen Ucrania, Rusia y sus aliados en los próximos meses determinarán el futuro de muchas naciones y la estabilidad mundial. Este ataque ha llevado la guerra a una nueva etapa, y las decisiones de las próximas semanas podrían ser decisivas. Si te ha impactado todo lo que has visto, no olvides darle like, suscribirte a Alerta Conflicto y activar la campanita para estar al tanto de cada novedad de este conflicto que no ha hecho más que comenzar.